Bueno, Walter, continuamos en este mano a mano, en ¿Sabías qué?, en Uniendo Caminos, recordando de alguna manera cosas que algunas ya no se utilizan y otras que se utilizaron hasta no hace mucho, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Creemos que estamos haciendo una cosa muy linda realmente, mostrándole a la gente las cosas antiguas, después de estar un poco absorbido por todo el modernismo, y esto no viene mal, a nostalgia y a todo esto. En primer lugar, lo que vamos a mostrar es un primo muy original, porque muchísima gente, quizás no los jóvenes, pero muchísima gente conocen los primos a bomba, ¿no? Con la boquilla arriba, qué sé yo. Antes había boquillas ruidosas, inclusive cuando escasearon las boquillas en el año 40 y algo, lo que sería el municipio de San José mandó 350 boquillas para Libertad para distribuirla entre la gente modesta, ¿no? Y bueno, era tener una boquilla dentro de la casa marchando ruidosa en aquel momento era, no sé, como tener un cachilo con el caño escape libre o una moto de ahora, porque era un ruidaje realmente tremendo. Y después, bueno, los primos. Pero el que vamos a mostrar va a ser un primo a mecha, ¿no? Que se utilizaba principalmente en la campaña y en los campamentos. Es un primo que marcha y funciona, por supuesto, con combustible y actúa de la misma forma que hoy vemos una estufa a mecha, por ejemplo, ¿no? Tenía para subir, para bajar, tenía todas esas cuestiones. Y al prender la mecha calentaba de tal manera que usted ponía cualquier cosa arriba y servía de todo. Inclusive había gente que ponía un ladrillo o otro material arriba para que, bueno, muchas veces una maceta boca abajo, y distribuía el calor de tal manera que servía también como estufa. Pero se utilizaba, como ya dije más, por el tema de que se evitaba lo que después los primos vinieron con válvula, que se tapaba el oído, que se le caía una pata, que aquello y que otro. Estos primos vienen de una manera que lo vamos a ver, por supuesto, muy distinta a lo que nosotros vimos. El primo más moderno, estamos hablando décadas después, por ejemplo, también era querosén, por supuesto, y bueno, tenía un platillito debajo de la boquilla en el cual se le ponía hasta 2 veces, por ejemplo, alcohol, se le daba presión y bueno, arrancaba también el primo de tal manera. Existía la boquilla porteña. ¿Cuál era la boquilla porteña? Era muy similar a lo que era, por ejemplo, un gasificador de las cocinas Volcán. Se utilizaba así. Y la boquilla tenía la misma forma, precisamente, que un quemador de la cocina Volcán. Quiere decir que también no dejó de ser algo realmente que se utilizó hasta hace no muchos años. Y sin ir más lejos, yo en casa aún conservo algún primo en marcha también, ¿no? Porque realmente uno guarda la nostalgia y tiene la posibilidad de repararlos y todo esto, y bueno, es una cosa muy linda. Uno imagina a esa familia de 10 hijos y bueno, había que cocinar y bueno, cuando el invierno llegaba también calefaccionar la casa. Aparte, Alejandro, que también en este pasaje de los primos vamos a mostrar alguna lámpara antigua, a mecha y a querosén. ¿Qué sucedía? Entonces, cuando la persona no podía adquirir un primo de estos, de a mecha o una lámpara, sin ir más lejos, te voy a hacer una explicación. En ese caso, por ejemplo, las lámparas se hacían con un corcho. Agarraban una botella, el corcho agujereaban de tal manera que pasara la mecha por ahí y era lo que funcionaba como lámpara. Más de una vez, cuando por varios años nosotros tuvimos luz eléctrica, recuerdo que nos poníamos a leer de esta manera, por ejemplo, teníamos acá los cuadernos de la escuela o revistas que leíamos y la lámpara al medio. Al tener la lámpara al medio, te imaginás las narices como nos quedaban, los ojos, todo. Al otro día mi madre, con un trapito suave, pero con cierta realmente firmeza, nos limpiaba con ahí la nariz y los ojos y todo, que estaban negros realmente, porque el humo variaba, ¿no? Y después, como yo te decía, con respecto a lo que era la parte de los primos, por ejemplo, en cierto modo, la gente cocinaba mucho, pero también, no nos olvidemos que el que no podía hacía un fogoncito, tenía los braseros. Y cuando no había plata para leña, se iba a los montes o a los campos a buscar la bosta de vaca, por ejemplo. Esa la daban vueltas, se secaba, ya de por sí cuando buscaban la bosta era porque estaba seca. La daban vueltas, la volvían a secar y era un combustible. Aparte del carbón, quien lo podía comprar, no todo el mundo podía comprar.
Era como si vivían aquellos años, y qué feliz que éramos todos, con la cocina a leña también. Bueno, recién mencionábamos el tema de este aparato, es un primus a mecha, en la cual, como ustedes pueden apreciar de este lado, un tapón igual que los primos que hemos conocido más adelante, y luego la perilla que subía o bajaba la mecha de acuerdo a lo que se prendía la mecha de tal manera, se volvía a poner lo que sería lo que purificaba el gas y la llama, que sería esto. Arriba entonces, bueno, se ponía lo que se quería poner, inclusive ya venía preparado como para poner alguna maceta boca abajo que se utilizaba para que extendiera más la calor. Funcionaba a queroseno. Este es un primo argentino precisamente, de bronce, y se utilizó mucho tiempo en lo que recién lo comentábamos anteriormente en el comentario anterior, en la campaña, principalmente en las trillas, en lugares así, bueno, donde era muy práctico porque no requería un mantenimiento de que se tapaba la boquilla o que se rompía la válvula del primus, de manera que fue muy útil en su momento. Hoy hablamos de computadoras, portátiles ya en su mayoría, y un montón más de formas de comunicarse, pero antes la máquina de escribir era un elemento de comunicación. Aparte de comunicación y no tan transportable como hoy, ¿no? Que quizás sean de muy fácil manejo, ¿no? Eran máquinas muy grandes. Estamos hablando que pesaba una máquina de esas, sin que temor a equivocarme, alrededor de 20 kilos, ¿no? Había que manipular con eso. Inclusive ustedes van a ver también en este pasaje una máquina de escribir muy antigua, por supuesto una Remington, y van a ver lo que era el estuche. Vamos a observar cómo se tapaba esa máquina para conservarla de alguna gotera de los techos, lo que sea, ¿no? La máquina que yo voy a mostrar precisamente perteneció al almacén fundado por José Andrade en el año 1900. Después pasó a mano de los tres hermanos, de Alberto, de Juan Pedro y de Gil Andrade. Gil Andrade era el que llevaba todo el tema de libros y todo esto. Alberto Andrade era electricista, precisamente el padre de nuestro querido amigo Albertito Andrade. Y Juan Pedro tenía el bar allí mismo, ¿no? Que en más de una ocasión, y siempre me arrepentí de algún día no haber traído una botellita de aquella con la gaseosa bolita. Era una botella que se llenaba y la bolita quedaba abajo, había que empujarla para tomar. Entonces cuando la iban a llevar a llenar en la fábrica, por supuesto, la bolita quedaba con la presión que traía hacia arriba. De manera que era algo realmente simpático. Eso perteneció precisamente a esa casa Andrade por muchísimos años. Estamos hablando de una máquina que en Estados Unidos comenzó a distribuirse en el año 1880. Muy probable que acá haya llegado por la década del 10 o del 20, a casa Andrade. En otros comercios también la habría, como Cantizani y otros más. Pero Casa Andrade, fundada en 1900, yo creo que una historia realmente viviente. ¿Quién no recuerda? El Casa Andrade está ubicado donde hoy está el municipio. ¿Quién no recuerda ese almacén con aquel palo atravesado por la calle San José, que durante tantos años se colgaban y hasta subían gateando los bifes, ¿no? Hay fotos, inclusive también algún oleo pintado por Nelson Bello y el Rufo Vinaggi, que miraban y está con ese palo. Precisamente yo tengo una foto, no una foto, un oleo de una pintura hecha por Nelson Bello, en la cual, bueno, recuerdo la miro y me parece que veo ahí a toda esa gente que se reunía en esos almacenes, ¿no? Bueno, estamos mostrando lo que recién habíamos mencionado también, una máquina muy antigua. Esta máquina fue fabricada en el año 1880 por la empresa Remington. Esto se hacía en tiempos de paz. En tiempos de guerra, los Remington ya tenían otro nombre, que eran en los fusiles y en las armas realmente que hacía esta fábrica. De 1880 llegó quizás a lo que era el viejo almacén Andrade, allá por 1910, un almacén fundado en 1900 por José Andrade, y bueno, que funcionó hasta los últimos tiempos. Inclusive me parece ver al escribano Duarte, que venía a la casa de Andrade, a escribir en esta máquina, de manera que tiene una cantidad de años y una historia muy grande realmente. Y a veces uno menciona también, con respecto a lo que era
transportar una máquina de esta. Estamos hablando que no pesa menos de 18 a 20 kilos, fácil. Todo fierro, todo de hierro, como pueden apreciar. Aparte, bueno, toda en cierto modo las teclas, la mayoría funcionan, falta la cinta y alguna otra cosa más. Hay que ver lo que era debajo, lo que es la máquina. Es todo hierro, imposible realmente de decir, la voy a llevar a casa a escribir y a terminar el trabajo. Y ustedes van a apreciar ahora también, y van a sentir el ruido de lo que era cubrir esta máquina. Claro, algunos dirán, sí, como se cubrían algunas máquinas, por ejemplo, diremos de máquina de coser, que tenía una tapa de madera, después bueno se hizo de pantazote o de cuero, ¿no? Esta ustedes van a sentir hasta el ruido, porque se tapaba con un tipo de chapa ya preparado, miren lo que era esto, realmente, y era lo que cubría, ahí tienen la marca Remington, era lo que cubría la máquina en la cual ya estaba pronta para que bueno, no le sucediera nada. Era como un seguro, hay que ver la manija, y el bochinche que armaba esto en el momento que uno lo movilizaba para un lado y para el otro, ¿no? De manera que es algo original también, y lo que uno aprecia, que ha tenido la oportunidad de trabajar en materiales de chapa con mi padre en la hojalatería y todo esto, cómo se conserva sin una picadura. Ustedes pueden ver, vamos a decir, cubre máquina sin una picadura, está completamente, prácticamente sano. De manera que es otra de las cosas que también llama la atención, cómo se hacían las cosas realmente antes, cómo se sacrificaba a la gente, pero bueno, era lo que había y era lo que conocían realmente. Bueno, y hablando de almacenes, aquí entramos en un terreno que mucha nostalgia va a traer, sobre todo a los almacenes de campaña, aunque en la época también no había diferencia en cuanto a los instrumentos y la forma de despachar, ¿no? Yo digo que habían cosas en los almacenes antiguos, Alejandro, que no dejan de ser importantes, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, nosotros conocimos los últimos años que se distribuía el queroseno en los almacenes, hoy por hoy hay que ir a buscarlo a las estaciones, que venían, por ejemplo, de la YEA o de distintas estaciones de acá de Libertad, los tanques de 200 litros. Se bajaba una goma grande, es decir, una cubierta, entonces la persona que traía el tanque tiraba ese tanque que rebotaba en la goma para que no cayera directamente en la calle, ¿no? Y con una facilidad tremenda lo entraba hacia adentro. Entonces allí llevaba el tanque viejo y se le ponía una bomba, que había una bomba manija, que muchas de ellas, las más modernas, llevaban un tornillo en la cual la apretaba, pero habían otras de lata que entraban a presión nada más, ¿no? Las bombas se componían, por ejemplo, de un chupón y abajo tenía dos bolitas. Una permitía subir pero no bajar. Entonces cuando se llenaba la bomba, por el pico que tenía, se surtía lo que era, ¿no? Creemos que fueron épocas sí, realmente muy importantes, muy lindas de todo esto. Por ejemplo, las galletitas no es como ahora, bueno, las cosas han cambiado por supuesto, pero venían en latas, en la cual venían de tal forma acomodada que parecía que realmente eran puestas con la mano, ¿no? Y distinta cantidad de galletitas y todo eso. Después se distribuía, por ejemplo, la bebida, existía la Cruz, una bebida muy, muy rica que hoy no existe. Por ejemplo, existía la Vilsinalco. Teníamos muy cerca de acá la fábrica de Don Lorenzo, en la cual tenía la fábrica que era de soda, de gaseosa y de naranjita. Que yo tengo unas anécdotas muy lindas que en algún momento la hemos contado con respecto a la fiesta de fin de año. Comprar un casillerito de aquello de 24 botellitas era una fiesta inolvidable. Mi padre venía tantas veces y escondía el casillero debajo de la cama y nosotros de repente de esa picardía y esa ansia de tomar algo, ¿no? Aunque sea de la forma que estaba la bebida, agarrábamos una botellita y nos empinábamos realmente. Y se guardaba todo eso para las fiestas, fin de año, Navidad o algún otro acontecimiento que eran muy pocos. Y después la forma en que se pesaban las cosas. Yo quiero mostrar también una balanza de 2 platos, en la cual ustedes van a ver la exactitud de esa balanza con pesas. Habían pesas prácticamente desde 25 gramos hasta 2 kilos. Estamos pasando por 50 gramos, 200 gramos, un cuarto kilo, medio kilo, 1 kilo y a la vez y 2 kilos. Eran balanzas de plato.
pero con una exactitud tremenda, que hoy por hoy, ustedes van a ver después, cuando lógicamente estemos ya mostrando, van a ver en el momento de que veamos como uno pone un producto de ahora que pesa 1 kilo y una pesa de esa y la exactitud así. Estamos hablando de una cantidad de años. Existía el papel de atrás, habían tres medidas, la de a kilo, el papel de a kilo, de medio kilo y de cuarto kilo. Se ponía el papel grande abajo, ¿no? Arriba de ese el papel de a kilo, el de medio kilo, y arriba el de medio kilo, el de cuarto kilo. Como era de menor a mayor, con una habilidad que ya se agarraba con el tiempo, pues yo trabajé en los Rogelio Vinaje por mucho tiempo y manejé, es decir, ese tipo de balanza, las traté muy bien. Pegabas un tirón seco, entonces arriba había una piedra. Ni la movías la piedra porque sacabas el papel que precisamente. Bueno, se ponía el papel, se envolvía, de tal manera se iba enroscando el papel, se le daba una vuelta, o 2 o 3, de acuerdo a lo que era. Si era lo que era más difícil de envolver era el arroz. El arroz, si se fugaba, por ejemplo, un grano, se te iban todos. ¿Sí? No lo atajaba. Después la harina o el caso del azúcar o lo que sea, que venían en barricas, por ejemplo. Entonces habían unos cajones con una tapa que se levantaba y el azúcar venía en bolsas de 70 kilos. Eran bolsas realmente importantes. Habían distribuidores acá, por ejemplo, como el caso de Enrique Stefanoli y Vicente Gutiérrez, los Fioritos y eso, que vos ibas a buscar y te vendían, si querías, como era comercio chico, te vendían 25 kilos, 30 kilos, ¿no? Pero si venían los corredores, como en aquel momento, y después estaban los distribuidores como Pico, que era lo que se encargaban muchas veces de este tipo de productos de galletitas. Vamos a mostrar también un par de botellas, como ya dije. Vamos a mostrar diremos, un sifón de soda, porque si llegamos a los sifones de plástico de ahora, lo que era aquel sifón, bueno, llama la atención el forro que tenía ese sifón, un trabajo realmente de una maestría extraordinaria. Y en cierto modo, también, por ejemplo, hasta los años 60 o 70, tú ibas a buscar, como vas ahora, y se debe 1 kilo de limón, o medio kilo de limón, o medio kilo de banana, no, se vendían por docena. Era, deme 6 bananas, deme una docena, lo que sea, ¿no? Y se cobraba por lo que era, no iba al peso, se cobraba por lo que era. Después en cada almacén de estos, principalmente de barrio, existía un casillero donde estaban las botellas de queroseno. ¿Qué pasaba? Venía la persona, dejaba el envase vacío de la botella y se llevaba la botella. Estamos frente a una reliquia, realmente una balanza de 2 platos, utilizada quizás ya en los años 20, para después, bueno, en ningún comercio prácticamente faltar una balanza. Esa como era la balanza de pie, por ejemplo. Desarmable de todas formas. Esto es increíble, ¿no? Estamos hablando de más de 70 años, 80, y tenía la parte también que se desarmaba, como ustedes pueden apreciar, es esta parte, para darle una limpieza a todo este sistema. Ahora les voy a mostrar acá, por ejemplo, lo que tiene. Ustedes fíjense en la exactitud con que funciona esa balanza. Acá tienen las pesas, ¿no? Que después la voy a separar para que la vean, pero quiero demostrarles la exactitud también del peso exacto, ¿no? Vamos a poner un producto de 1 kilo y una pesa de 1 kilo. Ustedes observen el movimiento, realmente exacto, no hay duda que la exactitud, quiero decir con esto, lo que quiero igualar, lógicamente el producto hoy por hoy tiene que pesar 1 kilo, pero la exactitud del peso de lo que es esto, ¿no? Esta es una balanza de 1 kilo, esta es la de medio kilo, por ejemplo, hay otra de 1 kilo, esta es de 2 kilos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la de 200 gramos, 100 gramos, 50 gramos, vean ustedes cómo se va reduciendo, 25 gramos, y luego la más chiquita, prácticamente 10 gramos y 5 gramos. Ahí están en escala, comenzando por la más grande, que son 2 kilos, luego 1 kilo, medio kilo. Creemos que, como tú decís también a veces, en la zona del Rincón del Pino y todo esto. Esa época recuerdo un almacén de piso de barro, o sea, de tierra, sí. Ranchos de barro, había un almacén, sí, del aserradero para adentro, en el cual yo tenía familiares, y bueno, me mandaban con el bolsito chismoso a hacer los mandados, y en caso de galletitas, sí. Ya existía el bolsito. La galletita, obviamente en lata, y bueno,
lo envolvían, claro. Aparte, quizás, lógicamente sos más joven, pero en mi época, por ejemplo, el niño que sea iba a buscar 5 centésimos, no estoy hablando de peso, 5 centésimos de, como si tuve galletitos de caramelo, se le daba un puñado sin contarlo. Bueno, Walter, una nueva entrega entonces de ¿Sabías qué? Aquí en Uniendo Caminos. Seguimos recorriendo cosas que traen nostalgia y a los más jóvenes curiosidad, como siempre decimos. Qué lindo, ¿no? Todo lo que estás haciendo, Alejandro, y dando la oportunidad de que, bueno, que la gente se entere de todas estas cosas, en la cual, bueno, uno puede aportar lo poquito que tiene, pero que lo cuido con muchísimo cariño, con muchísimo amor realmente. Y bueno, como siempre estamos a las órdenes para un nuevo programa.